Ya estamos de regreso, esto es Proyecto Acercamiento, yo soy Marco Polo y hoy voy a hablar sobre la saeta bruñida. En otras palabras, la flecha pulida, la flecha preparada, derechita y afilada para que pueda cumplir su meta y pegarle al blanco. Todos nosotros, los que conocemos a Cristo y hemos nacido de nuevo, somos llamados a servirle. La frase clave, pues, de esta mañana es: somos llamados a servir a Dios, ser usados por Dios, ser mandados por Dios. Vamos a empezar y vamos a leer el tema de hoy, la saeta bruñida, en Isaías 49, verso 1 en adelante dice: Escuchen, costas y pueblos lejanos, Dios me llamó desde el vientre de mi madre y conoce mi nombre. Dice el verso 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso como saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Primeramente, vamos a ver que Dios manda a que le digamos a todo el mundo de su gran amor, de ese plan de salvación, de que Dios sana y salva, esas buenas nuevas, el evangelio de Cristo Jesús. Dice el verso 1, escuchen costas, pueblos lejanos. Sí, que Dios me llamó, que Dios es bueno. Todos nosotros podemos ir y salir e ir a diferentes lugares conforme a las circunstancias personales, a tus talentos, a tus finanzas. Dice en Hechos 1, Jesucristo hablando dice: y recibiréis el Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo y mi esposa hemos tenido la gran bendición de servir a Dios por más de 40 años y hemos tenido la experiencia de viajar por muchas partes de México, en Estados Unidos, hemos compartido la palabra en muchos estados, hemos estado en Canadá, en Guatemala, hemos viajado a Europa un par de veces, estuvimos en Inglaterra, en Escocia, y en todos lados Dios nos dio la oportunidad de compartir la palabra de Dios con alguien, en el tren, en el camión, en la parada de la estación de tren. En una ocasión íbamos rumbo a Holanda en un tren y estaba un joven ahí junto a nosotros y empecé a hablar con él y resulta que al final él se bajó con nosotros en la estación siguiente, le invité una hamburguesa, platicamos, le compartí el evangelio y recibió a Cristo en su corazón. Gracias a Dios por todas estas experiencias. En Alemania tuve la oportunidad de compartir en una iglesia donde Martín Lutero compartió también la palabra de Dios hace cientos de años. Así es que Dios nos manda a que le digamos a todo el mundo que Cristo vive y Cristo reina y vive porque vive en nuestros corazones. Después tenemos que tener la boca llena de su palabra. Dice el verso 2, y puso mi boca como espada aguda. ¿Cómo podemos hablar la palabra de Dios si no la memorizamos, si no la leemos? Y fíjense, para memorizar la palabra de Dios no hay que memorizar así como machetearla, sino que la lees tanto un pasaje, una epístola de Pablo o un evangelio, que se te quedan grabadas muchos conceptos, muchas ideas. Así es que hay que leer, hay que memorizar, hay que practicar lo que lees antes de enseñarlo y después hay que enseñarlo, porque si no vamos a ser como esos fariseos que dicen: Señor, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes ponen yugos a la gente que ustedes mismos no cumplen. Luego tenemos que Dios nos cubrió con la sombra de su mano, o sea, Él nos da esa protección, dice el verso 2, me cubrió con la sombra de su mano. Hay que quedarnos en su presencia, queridos hermanos y amigos, hay que quedarnos bajo su cuidado. Cada vez que tú te sales de onda espiritual, cada vez que tú vas a ver una película o oyes algo indebido o hablas algo indebido, dices cosas que no debes, te sales de la presencia de Dios, te sales de la protección de Dios. ¿Sí? Así es que para quedarse en la presencia de Dios hay que quedarnos en obediencia, hay que quedarnos en santidad, quiere decir dedicados a Dios. Fíjense que me da tristeza, pero veo y conozco a varios cristianos que leen todos los libros o van a ver las películas de Harry Potter, ese famoso Harry Potter que le llaman, ¿sí? que combina la comedia con el drama, con la
brujería y la hechicería o la magia blanca. Hermanos, tenemos que guardar nuestra distancia de todas estas cosas. Nada que ver con lo oscuro, nada que ver con las potestades de maldad. Después dice, me hizo una flecha pulida, me hizo una saeta pulida, una flecha afilada para volar y para ser enviado a cumplir su mandamiento, su gran comisión, y de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es triste ver que en algunas películas hay personas o cosas que salen ahí que dicen, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Un papá le dice a un hijo, pero no es cierto, el único que puede estar con nosotros hasta el fin del mundo es Dios a través de su Santo Espíritu y a través de Cristo morando en nuestros corazones. Y por último, noten ustedes lo que dice el verso 2, y me guardó en su aljaba. Hermanos, hay muchas personas que a veces quieren volar, quieren salir antes de que Dios los mande. Nota, me puso en su aljaba, me puso a esperar. Hay que esperar en Él, que Él sea el que nos mande. Dice en Isaías, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿sí? Levantarán vuelo como el águila. Así es que espera en Dios. Ahora, no te quedes como un hermano que conozco, que tiene 5 o 10 años esperando, y le digo, oye, ya muévete, ya ve a hacer algo para el Señor. Y dice, estoy esperando, estoy en la aljaba de Dios. No, te quedas en la aljaba hasta que Dios te mande. Pero Dios, hermanos, le gusta usar el tiempo. Dios no pierde el tiempo, Él nos manda. Queridos hermanos y amigos, queridos radioescuchas, hoy, hazte una saeta bruñida. Hoy dile, Señor, quiero que me hagas una flecha pulida, preparada, derechita y afilada para cumplir la meta que tú me has puesto.